Vamos a ir empezando y a medida que van llegando, nos vamos uniendo. Bueno, tenían algunas cosas para hacer. Hola, de tarea, ¿sí? Habíamos dejado cuando estuvimos trabajando el otro día ángulos opuestos por el vértice como para justificar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos haciendo? Sí, algo sí. Algo sí, me dice. Bueno, estábamos en esto y algunos empezaron a tirar ideas, pero yo les pedí que por favor no dijeran más nada, como para ver cómo lo armábamos entre todos, ¿sí? Bueno, tuvieron una semana y media para pensarlo, así que espero que me digan sus conclusiones. ¿Por qué los ángulos gamma y beta son congruentes? Hola, ¿están ahí? ¿Qué pasó? Cerré la carpeta ese día y no abrí más. Hice los ejercicios que había para tarea, no los hice. Hay preguntas, hay dudas. Yo tengo una gran duda. ¿Qué hicieron toda esta semana de geometría? ¿Hay algún problema con los audios? Bueno, no lo abrí. Bueno, ¿hicieron esto o no lo hicieron? ¿Vieron cómo se hacía? ¿Pensaron? ¿Justificaron algo? ¿Por qué gamma y beta son congruentes? Bueno, lo dejamos para cuando tengan ganas de hablar, para cuando lo miren, ¿sí? Y sigo con otra cosa. Bien. ¿Hicieron los ejercicios? Si no, empezamos con otro tema. No hay problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que hacer estos dos ejercicios, los primeros? ¿No lo dije acá? Hola, Micaela, gracias por contestarme. Bárbaro, esa sería la definición, pero habría que justificar por qué se cumple eso. ¿Sí? Micaela acá apunta que los ángulos opuestos por el vértice tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas.
Esa está perfecto y es la definición. ¿Sí? Estoy abriendo un archivo nuevo. Bien. Vuelvo a preguntar, ¿miraron estos ejercicios? Profe, ¿Qué? yo los vi, los intenté hacer, Sí, pero no pude. no pudiste. Bien. No pudiste porque, a ver, no se entiende o no sabemos de dónde partimos. Claro, ese es mi problema, no sé bien por dónde empezar para ir encadenando todo lo demás. Bien. A ver, vamos a hacer el primero, en todo caso, y el segundo lo dejamos para... Comentarles Sí. lo que hice en el primero, a ver si está bien, de esa hoja. Bueno, vamos a ir de a poquito, dale. El primero, donde está el dibujo que dice en el triángulo ABC, los lados AB y BC son congruentes. Sí. Yo lo que hice fue, le hice una marquita para corroborar que AB, es decir, le hice una marquita en rojo, por ejemplo, al segmento AB y una marquita igual al BC. Entonces así demostré que esos dos son iguales. No demostraste, estás poniendo los datos. Claro, estoy poniendo Estamos, en imágenes lo que estás que haciendo son los datos. Este también dice que BC es congruente con CD, entonces todos estos tres segmentos son congruentes. Sí. Esos son los datos que te da el ejercicio. Ok, entonces, yo lo que hice fue, o sea, puse en imágenes lo que había leído para poder entender, para después poder justificar ese verdadero o falso. Bueno. Porque el verdadero o falso me dice que el segmento que es BAAC es congruente con... El ángulo, no el segmento. El ángulo BAC. Claro, es congruente, es decir, que sería igual, ¿está bien? Sí. Al BDC. A la suma del BDC. Claro, de esa y el parte CBD. Más el de, claro. Bueno, hasta ahí planteaste todo. Sí. Ahora le hago una pregunta a Emiliano. ¿Sí? Sí. Si pudiéramos ponerle valores a los ángulos. Si yo te digo que este ángulo D vale 30 grados, ¿me podés decir cuánto vale este ángulo CBD? El ángulo B mide igual que el D. Bien, ¿por qué? Sí, está bien. Sí, está bien, ¿por qué? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Por los lados, digamos, el lado opuesto al ángulo, Sí. al revés quiero decir, el ángulo al lado opuesto del lado, esos dos son congruentes. Bien, entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya lo sabemos y lo vamos a ir usando. A lados congruentes en un mismo triángulo se oponen ángulos congruentes. Si te pregunto qué tipo de triángulo es el BCD, ¿vos sabés decirme? ¿Cómo, profe? Disculpe que se me interrumpió. No, por favor, no hay problema. El triángulo BCD, ¿qué tipo de triángulo es? Obtusángulo puede ser. Es obtusángulo, y si me fijo por los lados, ¿es equilátero, isósceles o escaleno? Isósceles, porque tiene dos lados iguales. En todo triángulo isósceles, los ángulos de la base van a ser iguales. En este caso, la base del triángulo, por más que esté al revés, digamos, para ustedes, va a ser BD, porque es el lado que no es el congruente. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado? Cuando yo tengo un triángulo isósceles,
tomo el lado BD. Por ejemplo, en el triángulo ABC, ¿es isósceles? Sí, también. También porque tiene dos lados congruentes. Entonces podemos decir que la base de este triángulo va a ser así. La base de este otro triangulito del BCD va a ser BD. ¿Sí? Entonces vamos a tener que estos dos lados son congruentes y estos dos ángulos son congruentes. ¿Podemos manejarnos con suma de ángulos? Para ir viendo. Por ejemplo, yo le dije a Emiliano recién que este valía 30. A veces, si ustedes se ponen un valor, no es lo ideal, ahí está, ¿no? Quedó lindo, hermoso. Si se ponen un valor, van calculando el resto. Él me dijo que el ángulo CBD era igual al CDB, entonces este vale 30. ¿Sí? ¿Podemos calcular el resto de todos los ángulos acá? Sí. Si tengo esos dos valores, sí. Con esos valores ya está. Eso los hubiera ayudado a ustedes a pensar en el ejercicio, tal vez. Sí, yo no dije nada porque me confundí yo tomé o di por hecho que en el punto 2, viste que dice si el triángulo ABC es equilátero, entonces el triángulo es rectángulo. Entonces yo como que me quedé con que este era Equilátero. y me tomé como que todos eran 60, 60, 60. Y entonces ahí puedo Esperá, sacar los tenés otros, razón, pero no- estoy poniendo un valor que no nos conviene. Vamos a poner otro valor. Porque si pongo eso ya perdí. 40 voy a poner. Este vale 40 y este vale 40. ¿Sí? Grados, ¿no? Bien. Después vamos a ver en el caso de que este sea equilátero, entonces. Si yo digo que estos dos valen 40, ¿saben cuánto vale el BCD? 100. Este de acá, el BCD. Ah, 100 me dijo, entendí que perdón. Se corta, chicos, 100. Bárbaro. Ahí pueden saber cuánto vale este ángulo y cuánto vale este. ¿Y cuánto vale este? Piénsenlo un ratito. ¿Pueden calcular los valores de los ángulos? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Se puede? Bueno, ahora, lo que hay que saber es ir justificando. Como por ejemplo, yo le pregunté a Emiliano si sabía cuánto valía este ángulo y me dijo sí, porque son iguales, porque es un triángulo isósceles, o porque a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Todo eso es la justificación que vamos a necesitar en estos ejercicios. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿por qué este vale 100? Por la suma de los ángulos interiores. Bárbaro, porque la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, hacemos la cuenta y acá me tiene que valer, estos dos son 80, este es 100. Perfecto. Ahora me dijeron que pueden calcular todos los ángulos. Bien, el BCA, ¿cuánto valdrá? 80 puede ser, No sé. Yo estoy preguntando. porque el C, digamos, con el 100 forman un ángulo llano. Bien, a ver. Acá me dicen que este vale 80. Qué difícil es escribir con esto. Bien, entonces, el ACB, lo vamos a hacer con otro color de vuelta. El ACB más el BCD me dicen que forman un ángulo llano. Entonces yo pregunto ahora, ¿cómo son esos dos ángulos de acuerdo a los que estuvimos estudiando con ustedes? Adyacente. Adyacentes, ¿sí? Por eso yo les decía, vayan y fíjense en todos los apuntes que vimos. Esos dos ángulos son adyacentes, por ser adyacentes, por definición, son suplementarios, porque tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas.
Entonces, al ser suplementarios, deben sumar un llano y el llano vale 180 en este caso. Bárbaro. Entonces, ¿sé cuánto vale el A? El BAC. El A mide lo mismo porque es igual al ángulo C, ¿no? Bien, sí, es igual al C porque el triángulo es isósceles. Bueno, me quedó en azul. Genial. ¿Y cuánto va a valer este de acá arriba? El ABC. 20 grados. 20 grados. Bien. Bien. Ahora, con todo eso que les puse los datos, me van a poder decir, me van a poder contestar el punto 1. ¿Es verdadero o falso? El triángulo, el ángulo BAC es igual a la suma de CBD y BDC. Este ángulo es igual. Verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Ahora, todo esto se puede hacer sin números, ¿sí? Lo importante es que ustedes se pueden poner números al principio como para guiarse. Pero yo acá puedo decir, estos dos ángulos son iguales porque es un ángulo y triángulo isósceles, y acá puedo decir, el ángulo C más el B más el D suman 180, estos dos suman 180, por lo tanto, este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos. Perdón, que tengo que admitir. Y como estos dos valen iguales, entonces este angulito, el BAC, es igual a la suma de BDC más CBD. Eso lo pueden ir escribiendo con palabras. ¿Queda un poco más claro, Emiliano? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto es lo que tendríamos que ir haciendo de a poquito. El segundo punto dice, si el triángulo ABC, a ver, yo pregunto, ¿el triángulo ABD es un triángulo rectángulo? No, ¿Por qué no? porque no tiene ninguno de los lados que sea con 90 grados. Ningún ángulo es de 90. Ángulo, perdón. Está bien, no importa. Ángulo. Este va a ser de 80, este es de 40 y este es de 60. ¿Sí? Estoy hablando del triángulo grande, del ABD. Entonces, acá dice, si el triángulo ABC es equilátero, ¿el triángulo grande será rectángulo? Bueno, eso se los dejo para que lo hagan. Vamos a empezar ahora con otro tema de paralelas, porque a mí me interesa que ustedes lo sigan haciendo esto, ¿sí? Como para que vayan mirando. Entonces, ahora, por ejemplo, con este ejemplo, si el triángulo ABC, ya sabemos las relaciones que hay entre los ángulos acá, ¿no? Si el triángulo ABC es equilátero, ustedes saben los valores de los ángulos. Y ya pueden calcular los valores de estos ángulos también. Y ahí van a saber si es rectángulo. ¿Se entiende lo que digo? Bien. De paso, sí. No, estaba contestando nomás. Ah, perdón. De paso, Pensamos, perdón, que cada uno vale 60 y hacemos los cálculos. claro, Ok, y ahí me contestás si es verdadero o falso. está bien. Ahora hay que cambiarle el valor entonces, ¿no, profe? Yo digo a ver, habrá que cambiarle el valor si me dice que el A, B, C es equilátero. ¿Están bien estos valores para un triángulo No. equilátero? No, Entonces, eso no, pero está me bien. refiero al hecho de que como no es equilátero, es isósceles, o sea, hay Claro. que cambiarle el valor para que sea equilátero. Eso. Claro, en este caso no lo es, pero en el segundo punto te dice, si fuese equilátero, entonces vos tenés que cambiar las condiciones. Deja de ser isósceles y se transforma en equilátero para ver si siendo equilátero se cumple lo que te pide. Eso es lo que más o menos tienen que ir haciendo. ¿Me seguiste? Sí, profe. Bueno, lo dejo para... ¿Hoy qué es?
El martes se los dejo para el jueves, pero háganlo, por fin, porque me interesa que lo vayan pensando todos. De paso, ya que estamos acá, les voy a comentar que existe una propiedad, ¿sí? Ya lo dejé ahí chiquitito, que habla del ángulo exterior al triángulo. El ángulo exterior al triángulo es un ángulo adyacente a uno interior. En este caso ustedes me dijeron que el ACB es un ángulo adyacente al BCD, ¿sí? Entonces a este ángulo lo vamos a definir como sector angular exterior. Por cada ángulo interior voy a tener dos sectores angulares exteriores. Acá yo tomo este exterior. Y en un ángulo exterior, ¿a qué estamos demostrando acá que es igual, en realidad? ¿A la suma de quiénes? ¿Pueden repetir? De dos de los interiores. Sí, preguntaba, si yo estoy definiendo, esto es un ángulo exterior, que es el ángulo que es adyacente a cualquiera de los interiores de un triángulo, en cualquier triángulo, hay una propiedad que dice que este ángulo es igual a la suma de otros dos ángulos, que son, en este caso, los ángulos interiores que no son adyacentes a él. Esto lo podemos usar como propiedad en cualquier ejercicio que tengamos que resolver, y si yo no me acuerdo la propiedad, lo que puedo usar es lo que estuvimos deduciendo recién. Yo tengo estos dos ángulos, por suma de ángulos interiores tengo el valor de este, por adyacente tengo el valor de 80. Si ustedes no se acuerdan la propiedad, hacen pasito a paso y les va a salir igual. ¿Estamos? No es que, pero bueno, eso es una propiedad, ya que la estuvimos viendo, la podemos utilizar, si se acuerdan, la pueden usar. Bien, les dejo para que terminen esto y para que terminen lo de sectores angulares opuestos por el vértice. Después vamos a ir haciendo, existe, sí, yo se los iba a plantear ahora, pero si no lo vieron, es difícil que lo podamos analizar. Después yo los pongo como tipo, después de lo que vamos a llegar a hacer demostraciones. Que cuando yo tengo que justificar algo, en un lado pongo lo que sé, en otro lado pongo lo que hay que averiguar. Por ejemplo, yo tengo que averiguar acá que alfa y gamma son opuestos, lo que sé es que son opuestos por el vértice, entonces sé lo que me había dicho, creo que Micaela, que tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Eso lo sé. Después lo que tenemos que averiguar es que alfa es congruente con gamma. Son cosas distintas. ¿Estamos? Esto es dato y esto es lo que hay que averiguar. Bueno, después sigue acá, pero bueno, no lo vamos a mostrar para que veamos la clase que viene. Lo piensan. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo es alfa con beta? Piensen por ahí. Si no, lo hacemos entre todos. Si no se dan cuenta, no se dan problema. Bueno, ahora voy a compartir, si lo encuentro. Sí. Un apunte que les mandé recién. Esto lo tienen ustedes, yo se lo subí recién. No se lo subí con más tiempo porque quiero que lo pensemos. ¿Estamos? Pero les digo que lo tienen para ver qué es lo que van escribiendo a medida que vamos hablando. Si no, escriben todo. Todo. No dejan nada sin escribir. Bien. ¿Se acuerdan que teníamos rectas el otro día, no es cierto? Habíamos hablado las posiciones de las rectas en el plano. Sí. ¿Cómo podían ser las coplanares, las que están en el plano? Paralelas Paralelas, y perpendiculares. perpendiculares, y así, ¿no? No perpendiculares, decía, no se compliquen. Eran que tenían intersección vacía
o que se intersecaban en un punto, y entonces podían ser perpendiculares, que forman 4 ángulos rectos, o no perpendiculares. ¿Estamos? Bien. Ahora nosotros consideramos en el plano 2 rectas, cualquiera, y esas 2 rectas, A y B, la cortamos con una transversal. Entonces, al intersecarse, esas rectas forman un punto. Entonces lo vamos a poner como dato. ¿Ven cómo lo estamos escribiendo en el apunte? Yo tengo la recta A y la recta B, cortadas por la transversal T. Entonces, la recta A intersección la recta T va a ser el punto A. Y la recta B intersección la recta T va a ser el punto B. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, al hacer esta intersección de rectas, me quedaron determinados 8 ángulos. Les pusimos números como para que sea más fácil, si no tenemos que nombrarlo con un montón de letras y nos íbamos a complicar. El 1, el 2, el 3 y el 4 con vértice en A, y el 5, el 6, el 7 y el 8 con vértice en B. ¿Sí? De estos ángulos vamos a llamar ángulos interiores a los que están entre las 2 rectas. ¿Sí? Ángulos interiores a los que están en este sector del plano. O sea, el 1, el 4, el 6 y el 7. Y voy a llamar ángulos exteriores a los que están fuera de este sector, que serían el 2, el 3, el 5 y el 8. Vuelvo a repetir. Interiores, los azules, exteriores, los... Vamos a llamar ángulos interiores a los que están dentro, comprendidos entre las 2 rectas, entre la A y la B. Van a ser el 1, el 4, el 6 y el 7. Y ángulos exteriores, los que están en el semiplano por fuera de esas 2 rectas, que es lo que marqué con rojo, que será el 2, el 3, el 5 y el 8. Ahora ustedes habrán escuchado en algún momento en sus vidas ángulos alternos internos, correspondientes, conjugados, ¿sí? Bien, vamos a caracterizar cómo son esos ángulos. Esto está todo en la puntecita. Bien. Acá está marcado lo que yo les acabo de decir recién, cuáles son los interiores y cuáles son los exteriores, en el apunte que les mandé hoy. Vamos a clasificar primero los sectores angulares correspondientes. Es un par de sectores angulares, acá se ven, que están de un mismo lado de la transversal. Uno va a ser exterior y el otro interior. Y ahora vamos a ver si lo podemos marcar. Acá, correspondientes. Van a estar de un mismo lado de la transversal. Uno va a ser exterior y el otro interior. ¿Sí? Acá, ¿cuál sería en esta condición? Que sean del mismo lado de la T, por ejemplo, del lado derecho, vamos a decir. 4 y 8 puede ser. El 4 y el 8, muy bien. El 4 y el 8. ¿Podría ser el 4 y el 3? No, ¿Por qué? No. porque son adyacentes. Bien, pero la definición que yo di hasta ahora es, están los dos del mismo lado de la transversal, uno es exterior y el otro interior. Hasta ahora la definición que di lo cumple. Entonces, Pero no dice que son consecutivos.
no pueden ser consecutivos. Aclaran el apunte que no pueden ser adyacentes. Bien. Entonces, con esa condición, el 4 y el 8 son correspondientes. ¿Algún otro? El 3 y el El 7. 3 y el 7. Bien. ¿Y del otro lado la transversal pueden ser? El 2 y el 2 y 6. 2 y 6. El 1 y el 1 y 5. 1 y 5. Perfecto. Bien. ¿Dónde está? Acá vamos a... están los sectores, lo que pasa que ustedes después lo que pueden hacer en el apunte es completarlos con los numeritos. Los ejemplos yo no los puse. Pueden poner ejemplos y entonces ponen el 3 y el 7, el 4 y el 8, el 2 y el 6, el 1 y el 5 y completan acá cuáles son los correspondientes, porque este es un solo ejemplo. Después los alternos. ¿Alguien sabe los alternos? ¿Lo leemos? Es un par de ángulos no adyacentes, acá vuelve a poner la misma condición, son los dos externos o los dos internos y están incluidos en distintos semiplanos respecto de la transversal. Vamos a la punta. ¿Sí? Acá vamos a tener un ángulo de un lado de la transversal y el otro del otro lado de la transversal. Pues tienen que ser, por ejemplo, los dos interiores y no ser adyacentes. Por ejemplo, el 1 va a ser alterno interno ¿con cuál? 7. Con el 7, muy bien. El 3 va a ser alterno externo ¿con cuál? 5. Muy bien, con el 5. El 2, El 8. bien. ¿Y el 4? 6. Perfecto. Ahí. Bien. Hasta acá terminamos la comparación de los alternos, después ustedes completan en el apunte con los numeritos. Ahora, hay otro grupo de ángulos, que estos siempre se los olvidan, se nota que no los quieren para nada. Cuando uno pregunta, no saben, nunca se acuerdan de estos pobrecitos. Se llaman conjugados. Los conjugados pueden ser los dos internos o los dos externos. Tienen que estar siempre del mismo lado de la transversal. Y acá no hace falta agregarlo de adyacentes porque sería imposible al ser los dos internos y los dos externos. Por ejemplo, si están del mismo lado de la transversal y son conjugados internos, el 4, ¿con quién sería conjugado interno? Con el 7. Con el 7, muy bien. El 6, Con el 1. con el 1. Y ahora, ¿qué me quedan? Los conjugados externos. Bien. El 5 Con el El 2. 2. con el 2. Y el 3 Con el 8. con el 8. ¿Todos entendieron o alguien necesita que repitamos? Profe, los que mencionamos antes son, por ejemplo, los alternos internos. El 4 con el 6 significan que esos dos son iguales, ¿no? O solamente se dice que son alternos. ¿Por qué son iguales? No sé, eso quería. De ahí me quedé por eso. Y El después 4, en a los ver, mírame, ¿el conjugados, 4 con el 6 son iguales? ¿O el...? ¿Sí? el 4 con el 6. ¿Te parece que son iguales? No sé, o sea, yo no decía si era porque, si los nombrábamos así solamente porque están ubicados así. Exactamente, muy buena tu apreciación. Los nombramos así por la ubicación que tienen, pero no son iguales. Ahora vamos a demostrar cuándo son iguales, solamente si A y B son paralelas.
Pero si A y B no son paralelas, no va a cumplir ninguna condición. Y eso es muy importante porque ustedes después se acostumbran a trabajar entre paralelas y cuando yo les digo, por ejemplo, estos son alternos internos, no los reconocen si no están las paralelas. Y la cuestión es, yo defino los ángulos entre dos rectas que no son paralelas y después cuando esas rectas sean paralelas van a cumplir una determinada condición. ¿Está? Es muy importante lo que acabas de preguntar. Porque esto se da para cualquier posición de las rectas. Se definen los ángulos por su posición. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces ya que ella dice, ¿qué pasa cuando las rectas son paralelas? Entonces vamos a ver qué pasa cuando las rectas son paralelas. Bien, acá yo entonces tengo que A y B son paralelas. Y lo escribo así, lo aclaro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de definir qué pasa con los ángulos. Estos dos ángulos que yo marqué acá, que este va a ser, tendría que ponerle el nombre. Bueno, no. Este es alfa, ¿sí? ¿Cómo va a ser con betas? Beta va a ser este, ahora se los pongo. ¿Qué les parece cómo son estos dos angulitos? Correspondientes. Son correspondientes, muy bien. ¿Y podrán llegar a ser iguales? Parece que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, termino acá, abro el otro Zoom, porque si no nos vamos a quedar colgados.